Jesús y lo que hizo por mí. Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, no puedo dejar de brincar y brincar todo el día, 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 todo el día. Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, no puedo dejar de bailar y bailar todo el día, 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 todo el día. Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, no puedo dejar de gritar y gritar todo el día, 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 todo el día. Mira lo que ha hecho Dios, mira lo que ha hecho Dios. Tocó mi mente, me sanó, justo a tiempo me salvó. A su nombre alabaré, todos los días lo haré. Voy a alabarle, mira lo que ha hecho Dios. Mira lo que ha hecho Dios, mira lo que ha hecho Dios. Tocó mi mente, me sanó, justo a tiempo me salvó. A su nombre alabaré, todos los días lo haré. Voy a alabarle, mira lo que ha hecho Dios. Al campo enemigo yo fui y yo tomé lo que me robó. Tomé lo que me robó, tomé lo que me robó. Al campo enemigo yo fui y yo tomé lo que me robó. Bajo mis pies, 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 bajo mis pies. Satanás está bajo mis pies. Al campo enemigo yo fui y yo tomé lo que me robó. Tomé lo que me robó, tomé lo que me robó. Al campo enemigo yo fui y yo tomé lo que me robó. Bajo mis pies, 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 bajo mis pies. Satanás está bajo mis pies. Jesús y lo que hizo por mí, cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, no puedo dejar de aplaudir y aplaudir todo el día, 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 todo el día. Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, no puedo dejar de girar y girar todo el día, 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 todo el día. Mira lo que ha hecho Dios, mira lo que ha hecho Dios. Tocó mi mente, me sanó, justo a tiempo me salvó. A su nombre alabaré, todos los días lo haré. Voy a alabarle, 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 voy a alabarle. Mira lo que ha hecho Dios.
con Él. Él es mi Dios, mi amigo. Yo tengo tanto para agradecer. Yo tengo tanto para agradecer. Yo tengo tanto para agradecer. בתפילה, אמן, שעולה, אמן, כל הנשמה תהלליה, אמן, ותן ברכת שלום ושמור על ביתנו, ערב אותנו לחלום שבתוכנו, תן תמיד ברכה במעשה ידינו, פתח לבנו שתמיד נשיר לך. אלוהי אמן, תקוותיי אמן, עטוף אותנו באהבה, אמן. תן לנו חיים ושמור עלינו, תן שתיגשם אהבתנו, תן לנו ברכה האר פנינו, פתח לבנו שתמיד נשיר לך. לעולם אמן, לכולם אמן, חזק את רוח האדם, אמן, בתפילה אמן, לשלום אמן, כל הנשמה תהלליה, אמן, כל הנשמה תהלליה, אמן, 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 הללויה, אמן, 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 אמן. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Familia, muy buenos días. Es un gusto poder saludarles y en esta ocasión
de esta manera. Hoy estamos haciendo una transmisión totalmente en vivo, así que queremos saludar a toda la gente de casa que ya está conectada, que desde hace unos minutos se reunió para un tiempo de adoración en familia y han tenido la oportunidad de cantar, de adorar al Señor. Y pues saludamos a toda la gente que se conecta a nuestra transmisión a través de nuestra página en diferentes partes, y qué bueno que nos siguen. Y voy a animarte para que esta mañana podamos tomar este tiempo para recibir una palabra de parte de Dios. Hoy es el día del Señor y en otras circunstancias a esta hora estaríamos reunidos en nuestros respectivos auditorios. Hoy las circunstancias nos tienen así, haciendo iglesia en casa. Pero recuerda la promesa: donde 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, Él está presente ahí en medio de ellos. Y esta mañana pues estamos más de 3 en casa y es un buen momento para disponer nuestro corazón. Permite que Dios hable a tu vida, que Dios hable a tu corazón esta mañana. Yo quiero invitarte para que ahí en casa donde te encuentras puedas inclinar tu rostro y hacer una oración conmigo. Y vamos a orar a nuestro Dios, vamos a darle gracias por este día que nos regala y vamos a pedirle que Él hable a nuestro corazón, que la palabra que se va a compartir en los siguientes minutos sea un tiempo, sea una palabra que pueda bendecir nuestra vida y que le dé rumbo a todo lo que tenemos que hacer en los siguientes días. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Padre, estamos agradecidos contigo esta mañana porque este es el día del Señor, tu día, y es el día en que nos reunimos como familia de fe y en esta ocasión haciendo iglesia en casa. Muchas gracias porque en ese lugar, ahí en nuestro hogar, podemos recibir el consejo, podemos recibir la palabra, podemos disponer tiempo para adorarte, para ser edificados. Y hoy estamos disponiendo nuestro corazón, todo nuestro ser para recibir la palabra que tienes para nosotros. Gracias por toda la gente que se ha conectado en diferentes partes y que está atenta para recibir esta mañana el consejo de la palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Y bien, hoy quisiera leer con ustedes una palabra que está en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 35 al versículo 39, y la palabra dice de esta manera: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y escucha esto: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tomando estas palabras, teniendo presente estas palabras del apóstol Pablo, palabras que por cierto conocemos bastante bien, hoy quiero compartirte una palabra, un mensaje al que le hemos titulado En su amor. Y voy a hablarte de lo importante, de lo necesario que es para un discípulo del Señor, para un hijo de Dios, poder permanecer en el amor de Dios, ya que al amor de Dios le debemos todo lo que somos, se lo debemos a ese gran amor que Él derramó sobre nosotros, con el cual nos amó desde siempre, porque hay una palabra que Dios le dijo a su pueblo y que hoy podemos tomar para nosotros, y es esa palabra que dice: con amor eterno te he amado.
Así que hablaremos acerca de esto. Vamos a hablar de permanecer en su amor. Vamos a hablar de permanecer en el Señor. Y bueno, aquí hay una palabra que se repite varias veces y es la palabra separar, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Al final de este capítulo dice, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Déjame decirte de entrada que la palabra separar, para que te pueda explicar todo lo demás, que la palabra separar en el griego quiere decir poner distancia. Poner distancia, en este caso, entre Dios y nosotros. Así que vamos a hablar de esto. Y hay algunas verdades que quiero compartirte esta mañana, aprovechando que tenemos la oportunidad de llegar hasta ti. Y si tú eres una persona que no pertenece a la congregación, ¿verdad? Pero te has tomado el tiempo para oír esta charla, pues qué bueno, nos alegra bastante. Ojalá nos puedas dejar un comentario, algo ahí en la transmisión para que sepamos de ti y podamos ponernos en comunicación contigo y poder hablarte un poquito más acerca de la grandeza del amor de Dios. Voy a compartirte estas verdades y mira lo que dice la palabra. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a remontar un poquito a los orígenes, al principio, al Génesis, para que hablemos acerca de esto y podamos entender mejor lo que Pablo está diciendo aquí. Génesis capítulo 3, versículo 8 al versículo 10 dice esto: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Estos pasajes o estos versículos que acabamos de leer nos sugieren la primera verdad que voy a compartirte o de la que estoy hablándote ahora. Y la primera verdad es que originalmente cuando Dios creó al hombre, el hombre tenía una comunión perfecta con Dios, una comunión directa, íntima. No había absolutamente ninguna interrupción, ninguna interferencia. El hombre podía hablar con Dios y Dios con el hombre sin necesidad de intermediario alguno. Había una comunión, había un acercamiento, una forma de estar con Dios y Dios con el hombre excelente, perfecta. Sin embargo, en este capítulo 3 de Génesis es donde se relata la caída del hombre. La historia tú la conoces. Sabes cómo fue que la serpiente sedujo a Eva, ¿verdad? Y Eva posteriormente compartió del fruto prohibido con Adán y se produjo la caída del hombre. Y desde ese momento el hombre perdió ese acercamiento, perdió esa cercanía que tenía con el Padre, con su Creador, de tal modo que la próxima vez después de haber comido del fruto prohibido, en ese momento ellos se dan cuenta, descubren una realidad que no habían visto antes. Y cuando Dios habla a sus vidas, cuando Dios los llama y les dice: ¿dónde estás tú?, la Biblia dice que el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Algo se había roto, algo se había establecido, una separación, ¿verdad? Se había puesto una distancia entre Dios y el hombre, pero no por causa de Dios, sino por causa del hombre, por causa de las decisiones, por causa de las cosas que el hombre había hecho. Así que cuando Dios les habla, ellos se esconden y Dios le dice: ¿dónde estás tú? Y el hombre dice: es que tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Así que desde ese momento
Un tiempo después, no sabría decirte si fueron días, si fueron años, después de que el hombre fue creado, se estableció una ruptura entre Dios y el hombre. El pecado, las malas decisiones generaron una división, una separación entre Dios y el hombre. Y aquí vamos a una siguiente verdad, a una segunda verdad. La segunda verdad es que el pecado nos separa de Dios. Isaías capítulo 59, versículo 1 y versículo 2 declara lo siguiente: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división. Escucha eso, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. ¿Dónde estuvo el problema? ¿En Dios? No. El problema estuvo en el hombre. Por eso Isaías dice nosotros para no oír. Por eso la gente hoy no escucha el mensaje de Dios. Apenas escuchan algo de Biblia, algo de iglesia, algo de cosas espirituales, y la gente cierra los ojos y cierra los oídos para no escuchar lo que Dios desea decirle a cada persona. El pecado hace división. ¿Qué cosa es el pecado? Si tú recuerdas, Santiago dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Tú que me estás escuchando en casa, conoces principios. Hace poco en una enseñanza citábamos las palabras de aquel filósofo que decía: dos cosas me llenan de asombro: los cielos tachonados de estrellas sobre mí y la ley moral dentro de mí. Cuando Dios te creó, cuando Dios te constituyó, Dios puso en ti, Dios puso en mí, Dios puso en nosotros una ley moral. Algo que cuando tú estás haciendo cosas incorrectas, cuando estás violando principios, cuando estás desobedeciendo a Dios, Él siempre te redarguye. Esa conciencia moral, esa ley moral te redarguye porque tú no estás haciendo aquello para lo cual fuiste creado, para lo cual fuiste constituido. La palabra pecado es una palabra que significa errar el blanco. Es como cuando un arquero dispara, ¿verdad?, una flecha y no da en el centro, lo que se conoce como el blanco, da en otro lado, erró el blanco. Y la Biblia dice que nuestro blanco es Cristo Jesús. A Él vamos, a Él nos dirigimos, con Él estaremos, Él es nuestra meta. Y cuando nos desviamos de ese propósito, estamos cayendo en pecado. Así que llevamos dos cosas. El obra en Santiago capítulo 4 versículo 8 que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, Dios no está pensando en poner distancia. Dios no está pensando en separar. Dios está pensando en que tú te acerques a Él y Él desea acercarse a ti. Dios desea acercarse al hombre. Vimos ya, hay una ruptura, hay una separación, pero el deseo de Dios, el deseo de Dios es que tú te puedas acercar a Él. El deseo de Dios es que tú puedas estar en comunión y que puedas permanecer en Él. La situación que estamos viviendo en este momento a nivel global no cambia el amor de Dios, porque es su naturaleza. Recuerda que hay una palabra que dice que Dios es amor. Dice 1 de Juan 4:8, uno de esos pasajes que aprendimos desde que éramos pequeños, que aprendimos desde que los que tuvimos la bendición de crecer en una familia que conoce al Señor. Bueno, desde entonces escuchamos esta palabra: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
Dios no tiene amor. Dios no siente amor. Dios es amor. Esa es su naturaleza. Y Él ama a todas las personas. Y tal vez en este momento, tú que me estás escuchando en alguna parte, cerca o lejos, en este momento, Dios es amor. Si Dios ama a la humanidad, ¿por qué permite que pasen tantas desgracias? ¿Por qué permite pandemia? ¿Por qué permite que miles de personas estén yendo a la tumba en estos días? Porque miles de personas han muerto en todo el mundo. Bueno, hay muchas cosas detrás de esto que no voy a explicarte ahora. Pero lo que sí debo decirte es que esto no cambia el amor de Dios. Esto no cambia su propósito. Esto no cambia sus planes. Esto no cambia su deseo de acercarse a ti y el deseo de Él de que tú te acerques a su presencia, de que tú tengas una comunión con Él. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora, yo debo decirte esta mañana que cuando el hombre pecó, en ese momento él quedó sin la posibilidad de poder acercarse a Dios. Así que Dios tuvo que tomar la iniciativa, Dios tuvo que tomar esa es la palabra, la iniciativa para poder acercar al hombre a su presencia. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Escucha esa palabra, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. ¿Qué cosa es reconciliar? Bueno, pues reconciliar es poner en amistad a dos partes que estaban en conflicto. Y cuando Cristo vino, la Biblia dice que Él derribó la pared, el muro que nos separaba. Él con su sangre, con su sacrificio, como lo escuchamos hace unos días en un mensaje que se llamó Decisiones, el Señor, a través de su sacrificio, a través de su muerte, Él rompió el velo que nos separaba, que nos alejaba de su presencia. Él nos puso en amistad con Dios. Él nos puso nuevamente en esa comunión, en esa comunicación con el Padre. Hoy podemos acercarnos confiadamente. Hoy podemos estar cerca del Señor, pero no por nuestros méritos. Tú no puedes acercarte a Dios por tus méritos. Te acercas a Dios por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio de Jesús, porque Él fue quien nos reconcilió con Dios. Si tú persistes en tu vida, en tus malas decisiones, si tú persistes en pecar, si tú persistes en desobedecer, si persistes en rebelarte, en ignorar al Señor, en ignorar sus planes, bueno, eso es problema tuyo. Pero no culpes a Dios en el futuro de las decisiones que estás tomando hoy. No culpes a Dios de lo que te llegue a suceder. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios no es mantenerte alejado. El deseo de Dios no es correrte. Hay una palabra que seguramente recuerdas que está en Apocalipsis capítulo 3, ¿verdad? Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, escucha eso, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor dice: el que a mí viene, no lo echo fuera. ¿Por qué? Porque su deseo es tenerte cerca y que tú estés cerca del Señor. Así que mira, en quinto lugar, porque debo decirte todo esto para entender lo que dice aquí Pablo. En quinto lugar, nada nos puede separar del amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nadie puede poner distancia entre nosotros y nuestro Dios, excepto tus decisiones.
Pablo dice aquí, ¿quién nos separará? ¿Qué es lo que nos separó? Dijimos el pecado. El pecado es lo que nos separó. Pero ahora dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? ¿Quién pondrá distancia entre nosotros y Dios y el amor de Dios? ¿Quién podrá hacer eso? Es la pregunta que plantea el apóstol Pablo, porque hay unas tres preguntas que él plantea aquí. La primera pregunta es, ¿quién es el que condenará? ¿Quién nos acusará? Y ahora dice aquí, ¿quién nos separará? De esto estoy hablándote ahora. ¿Quién pondrá distancia? ¿Quién nos podrá alejar? Si tú eres una persona que tuvo la bendición de conocer a Cristo hace mucho tiempo o recientemente, tienes algunos meses en el Señor, tú ya estás en el Señor, tú ya estás en Cristo. Y desde el momento que tú vienes a Él, estás en Él, estás en su amor, estás en su reino, estás en la vida eterna. Así que mira, Pablo plantea esto y entonces él sugiere algunas cosas, por si acaso la gente razona, ¿verdad? Él sugiere algunas cosas y él dice, menciona las posibles cosas o las cosas que la gente piensa que nos pueden separar del amor de Dios. Y dice, tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Mira, tribulación o angustia. Hace muy poco compartimos contigo una palabra que se llamaba el día de mi angustia y aprendimos muy claramente que no hay tiempo de angustia donde Dios no esté presente. Dios permite los tiempos de angustia en tu vida, en tu familia, en tu entorno, en tu población, en tu país. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene propósitos. El hombre no escucha a Dios hasta que su vida no es quebrantada. Cuando hay abundancia, cuando no hay problemas, cuando no hay enfermedad, cuando no hay escasez, cuando todo tenemos, amigo, hermano, el hombre no piensa en Dios. El hombre no piensa en orar, el hombre no piensa en leer la palabra, no piensa en ayunar, el hombre piensa en todo menos en las cosas espirituales. Pero cuando viene el tiempo de tribulación o de angustia, cuando viene el tiempo de sufrir, cuando viene el tiempo de llorar, la gente se acerca a Dios y Dios siempre estará presente. Así que mira, dice aquí persecución. Si tú lees Hechos de los Apóstoles desde el capítulo 3 en adelante, bueno, lee mejor todo Hechos de los Apóstoles, te darás cuenta que la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, originalmente fue ferozmente perseguida. Los adversarios, los enemigos del evangelio persiguieron a los cristianos, los obligaron a salir de su entorno y se fueron por muchas partes. Pero la historia nos dice, la historia prueba que ninguna persecución logró frenar el avance del cristianismo. Por cada persona que moría, 10 se convertían a Cristo. Cada vez que un hijo de Dios, que un discípulo del Señor salía huyendo por causa de la persecución, por todos los lugares donde iba predicando el evangelio, y muchos murieron en el fuego, murieron en el circo romano, murieron crucificados, decapitados, murieron de muchas formas crueles, pero la persecución no frenó el avance del evangelio, porque la vida de estos hombres no estaba puesta en las cosas terrenales. Ellos vivían con una perspectiva de la eternidad. Así que la persecución no logró que la gente se pudiera apartar del amor de Dios. Al contrario, los afirmó ahí. Y luego dice, hambre o desnudez, peligro o espada. Hambre, claro que no, porque tú eres testigo, tú que me estás oyendo en casa, eres testigo de que estamos pasando por un tiempo complicado. Estamos pasando por un tiempo, cosas están
padeciéndose en el mundo. Pero sabes una cosa, yo he creído firmemente la palabra que dice que los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en el Señor no tendrán falta de ningún bien. Y yo creo que a ti no te ha faltado nada. Quizá no tienes para estrenar ropa, pero tienes algo que vestir. Quizá no tienes para comer manjares, cosas deliciosas, pero tienes que comer. Dios todavía tiene cuidado de su creación. Y si las aves, dice la Biblia en Mateo capítulo 6, si las aves del cielo que no trabajan, ¿verdad? Tienen que comer, y a veces más rápido que nosotros. ¿Cuánto más nosotros? Si estás padeciendo hambre o no tienes que comer, basta con que salgas un poco, da una vuelta por el campo, da una vuelta en algún lugar y encontrarás algo que comer. Porque Dios todavía tiene cuidado de su creación. En pocas palabras, nada nos puede separar. Estas cosas no nos pueden separar del amor de Dios, no pueden poner distancia. Así que si tú eres una persona que de repente te levantas y no ves lo que tú quieres ver, no tienes lo que quieres tener, y por eso empiezas a quejarte y dices: Dios es malo, Dios no me bendice, porque si Dios fuera bueno, yo no estaría pasando por esta situación. Estás permitiendo cosas en tu vida que no te van a ayudar. Levántate todos los días con una expectativa diferente. Levántate todos los días con una perspectiva diferente. Y por eso te invitamos, por eso es importante que tomes tiempo para levantarte a las 5 de la mañana. Porque no hay mejor decisión en el día que comenzar con la bendición de Dios. Así que cuando tú te levantas a las 5 de la mañana y oras, le das gracias a Dios, intercedes por los demás, oras por los enfermos, oras por los necesitados, esa intercesión tú mismo estás siendo bendecido. Y entonces, hermano, amigo que me estás oyendo ahí, tú te levantas y declaras: que hizo Jehová, me alegraré y me gozaré en él. Te levantas y declaras la palabra, porque nuevas son cada mañana sus misericordias y grande es su fidelidad. Te levantas y comienzas a declarar las promesas de Dios y comienzas a agradecer: Dios, yo te doy gracias porque este es un gran día, me va a ir bien. Estás actuando en fe, estás declarando la palabra, estás declarando algo para tu propia vida. Y sabes una cosa, Dios trabaja, Dios honra a favor de la gente que tiene fe en él, porque el que confía en el Señor nunca será avergonzado. Así que Pablo dice, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero mira lo que dice aquí: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué es lo que te hace vencer? El Señor Jesús. Él es el que te hace más que vencedor. No son tus fuerzas, no es tu iglesia, no es tu pastor, es el Señor. Es Él quien te hace no solo vencedor, sino más que vencedor. Y entonces Pablo termina diciendo aquí: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida. Escucha bien eso. Yo sé que mucha gente en este tiempo está viviendo con temor a la muerte. Y apenas sentimos una molestia, hay una palabra que se ha hecho popular, la palabra síntomas. La gente dice: es que tiene los síntomas. Y no necesita decir más. Cuando la gente dice tiene los síntomas, algo comienza a suceder en tu cabeza. Y viene la preocupación y la angustia. Y hay un temor a morir. Y si alguien dice: es que esta persona ya tiene los síntomas, o yo ya tengo los síntomas, no necesita decir más. No necesita mencionar cierta enfermedad de moda, o como un amigo le dice, el bicho infernal. Esa simple expresión genera muchas cosas en tu cabeza. Pero sabes una cosa, Pablo era un hombre que
él vivía con una perspectiva de la eternidad. Él fue el que dijo: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermanos, si no nos vamos, amigos, si no nos vamos en este tiempo de pandemia, nos vamos a ir de todos modos algún día. Si Dios nos concede vivir muchos años, gracias a Dios. Si no nos concede vivir muchos años, gracias a Dios. Pero ni la muerte ni la vida nos pueden separar. Es más, recuerda que Pablo es el que decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que cuando tú vives con una perspectiva de la eternidad, la muerte no te aleja del amor de Dios. Al contrario, te acerca a Él. Te aleja de tus familiares, ciertamente. Pero sabes una cosa: si toda la familia somos fieles a Dios, si toda la familia buscamos al Señor, estaremos bien, estaremos seguros. Un día nos volveremos a encontrar allá. Así que la muerte no nos puede separar del amor de Dios. La vida tampoco. Aunque la vida, muchas veces el vivir aquí nos desenfoca, nos hace ver y hacer cosas que no tienen nada que ver con las cosas eternas, ¿verdad? Pero cuando tú tienes un entendimiento, nada te puede separar del amor de Dios. Así que mira, dice aquí: ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En pocas palabras, Pablo está diciendo aquí: es nada. Ni siquiera el diablo, escucha bien eso. El diablo está trabajando ciertamente para desenfocarte, para desanimarte, para sembrar temor en tu vida, desconfianza en las promesas de Dios. Pero el apóstol está diciendo aquí: ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, nada, nada, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos puede separar, porque el Señor ya nos reconcilió y el Señor desea estar cerca de nosotros y desea que estemos cerca de Él. Así que podemos estar seguros en su amor. En su amor. Yo estoy compartiéndote esta palabra porque yo sé que el hecho de que estemos separados, de que tengamos ya 4 meses sin tener una reunión como solíamos hacerlo antes, hemos estado predicando palabra, hemos estado animándote a que fortalezcas tu fe. Hemos estado animándote a que te levantes a las 5 de la mañana y tengamos tiempo de oración desde casa y estemos en comunión con el Señor. Aún así, si acaso en tu vida, en tu corazón, estuviese tocando el desánimo, a tu puerta estuviese tocando el desánimo, estuviese en tu mente llegando pensamientos como: no tiene caso esto, ¿verdad? ¿Qué caso tiene buscar a Dios? ¿Qué caso tiene permanecer en el Señor? ¿Qué caso tiene pertenecer a una iglesia? Pues yo tengo que decirte, hoy, en este momento, tienes que renunciar a esos pensamientos, a esas ideas, y tienes que permanecer en el amor de Dios. Y si tú eres una persona que nunca ha experimentado el amor de Dios, esta es tu oportunidad. Ven a Cristo, recibe su amor, recibe su perdón, entrégale tu vida y Él estará contigo de hoy en adelante. Tendrás una comunión. Permanece en el Señor, permanece en su amor, ora todos los días, levántate, busca al Señor. Hoy más que nunca tenemos que buscarlo. Yo quiero orar por ti. Qué bueno que estamos en vivo, ¿verdad? Qué bueno que estás ahí en casa. En unos minutos podremos escribirte un mensaje, pero qué bueno, ahí en casa donde estás,
Inclina tu cabeza, inclina tu rostro y ora conmigo. Y vamos a decirle: Señor, yo determino hoy permanecer en tu amor. Y si tú eres una persona que nunca ha tenido un encuentro con el amor de Dios, hoy entrégale tu vida. Hoy dile: Dios, yo no sé mucho de ti, no entiendo muchas cosas, pero yo quiero reconocerte como el Señor, como el libertador de mi vida. Yo quiero acercarme a ti y quiero que tú te acerques a mí. Yo quiero vivir para ti el resto de mis días. Determina permanecer en el amor de Dios. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Padre, te damos gracias esta mañana por la palabra que estás hablando a nuestro corazón. Estoy seguro que algo de lo que hemos compartido esta mañana es rema para cada persona que está en este momento ahí en su hogar recibiendo esta palabra. Señor, perdónanos, porque muchas veces hemos vivido alejados, aún diciendo que te conocemos, hemos vivido alejados. Perdónanos, Señor, porque en algún momento al ver las circunstancias, al vernos abrumados por todas las cosas que están alrededor de nosotros, hemos cuestionado tu fidelidad, hemos cuestionado tu amor, incluso hemos acariciado en nuestra mente la idea de alejarnos, de irnos de ti. Pero hoy, Señor, hoy queremos reafirmar nuestro compromiso contigo. Hoy queremos decirte, Dios, que vamos a permanecer en ti, en tu amor. Y no importa las cosas que nos asedien, que nos abrumen, vamos a permanecer en tu amor. Yo te doy gracias por aquellas personas que en alguna parte de esta tierra, Señor, de este país, en algún lugar, están ahí escuchando esto, se han topado con esta transmisión, con esta palabra, y han determinado entregarte su vida y comenzar a vivir para ti. Gracias, Señor. Recíbeles como hijos, perdona sus pecados, ven a sus vidas, Señor. Permíteles establecer una comunión contigo y que puedan en este momento, Señor, estar en tu familia, en tu reino. Señor, gracias porque tú nos haces más que vencedores sobre toda enfermedad, sobre toda circunstancia, sobre todo problema. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Amén. Y bueno, antes de cerrar esta transmisión, yo quiero pedirte también, voy a animarte para que ahí vuelvas a cerrar tus ojos y hagamos una oración por toda la gente que está enferma. En el grupo que tenemos en casa están llegando constantemente peticiones de oración por toda la gente que está enferma, algunos hospitalizados, algunos en casa batallando, librando esta batalla contra la enfermedad. Pero vamos a orar por ellos. Únete, unámonos en este momento y oremos por toda esa gente, oremos por pastores, oremos por gente que aunque no conoce a Dios, pero quizá a través de esta enfermedad, quizá a través de este tiempo de quebrantamiento puedan conocer al Señor. Padre, también nos unimos esta mañana en una oración a favor de toda la gente que está pasando por enfermedad. Mientras nosotros estamos aquí felizmente sentados en casa oyendo esta palabra, hay gente que no es tan afortunada como nosotros. Pero hoy hemos aprendido que ni siquiera la enfermedad o la muerte nos puede separar del amor de Dios. Pero levantamos un clamor a favor de todas las personas, a favor de los pastores, a favor de los hijos de Dios, a favor de la gente que en este momento está en su casa librando una batalla contra la enfermedad cualquiera que sea. Oramos por aquellas personas que están en los hospitales con quizá pocas esperanzas de levantarse,
Pero el poder de Dios es más que excelente, es más que grande para poder levantarlos. Declaramos en el nombre de Jesús una palabra de sanidad sobre todas esas personas, pastores, gente de la iglesia, nuestros vecinos, nuestros familiares, cualquier persona. Señor, oramos por ellos y bendecimos nuestra tierra, oramos por nuestro país, oramos por las naciones de la tierra, porque Señor, tu misericordia esté obrando en sus corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, familia, siempre será un gusto poder llegar hasta sus hogares a través de este medio o de cualquier otro que nos sea posible. Solamente te recuerdo algo que siempre digo en todas nuestras transmisiones. En esta casa somos iglesia, somos familia y somos Redmig. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Nosotros creemos en Dios porque en nuestras vidas cambió. Es mucho más que religión, se trata de una relación. Ahora vivimos por fe, nada nos podrá detener. Qué rico y sabroso es saber, todo lo tenemos en Él. Somos cristianos, por eso nos gozamos. Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación.